Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Todos nosotros tenemos diferentes áreas en nuestras vidas que queremos cambiar, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas. Queremos mejorar como esposos. Muchos quieren poder lidiar con la culpa, con la depresión, con la ansiedad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde vamos a buscar consejo para nosotros poder cambiar? Hoy vamos a estar hablando de la consejería bíblica. Cómo tenemos en las Escrituras las herramientas necesarias para hacer esos cambios. Y hoy tenemos como invitado una figura que nos acompaña muchas veces, a Marcos Peña. ¿Cómo tú estás, Marcos? Muy bien, gracias al Señor. Contento de estar de nuevo con ustedes aquí. Salvador, tú sabes por qué escogimos a Marcos, ¿verdad? Para el programa de hoy. Es que es una figura de altura. De altura. Yo creo que él mide más de 6 pies. Sí, Okay. 6'3". Pero algo más, es una persona ecuánime que no se aíra con facilidad, una persona que siempre mantiene un curso de acción y me parece que es la persona ideal para hablarnos de consejería bíblica. Ya, yo pensaba que tú me habías dicho tras bastidores que era como para usarlo como conejillo de indias, dándonos consejería aquí públicamente. Marcos, ¿quieres que yo tenga problemas contigo, Eloy? Sí, no, lo grande es que yo no sé qué hacer cuando uno ya quisiera arrepentirse de estar aquí y no se puede ir. Salvador, ¿cómo la Biblia describe al hombre? ¿Cómo nos ayuda a poder entender nuestra problemática? ¿Hay otra fuente donde podamos ir que no sea la Biblia para entendernos a nosotros mismos y lidiar con los diferentes problemas que tenemos tú y yo, porque Marcos no lo tiene? Bueno, la realidad es que nosotros hacemos bien siempre en ver etapas importantes o hitos en la historia de la redención de las Escrituras. Y si vamos a la primera etapa, ¿no?, de la que la Biblia describe en su historia de redención, es la etapa de la creación. Somos criaturas de Dios, somos hechos a imagen de Dios y somos seres con cuerpo y alma, y esa interacción ya de por sí implica cosas. A la hora de nosotros saber qué hacer con nosotros mismos o cómo ayudarnos, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. El siguiente hito es el hito o el evento de la caída del hombre en el pecado. Eso también arroja luz acerca del impacto que el pecado ha tenido en todos nosotros. Nadie escapa a la realidad de ese pecado. Pero como puedes observar, lo que yo he mencionado es de la palabra de Dios. ¿Quién más que Dios para darnos esa información acerca de nosotros mismos? Yo no puedo buscar a otro como yo o hurgar en mí mismo simplemente sin que Dios ponga en perspectiva las cosas que yo voy a conocer de mí mismo, porque tampoco es que somos muy objetivos, que digamos. Y en ese sentido, cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a descubrir un montón de cosas acerca de nosotros mismos. Y una de ellas es que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda, que nosotros, así como podemos mejorar en áreas, la verdad es que también empeoramos, porque hay personas que solamente ven la vida como un reto a la superación, pero no, hay cosas que descuidamos, aún tratando de mejorar otras. Hay otras áreas que descuidamos, de manera que siempre tenemos que estar como los automóviles llevándonos a hacer ciertos chequeos. Y cuando hablamos de consejería bíblica, es importante que no estamos hablando meramente de lo que ocurre en una oficina, de una reunión formal en la que nosotros necesitamos que alguien con experticio nos pueda arrojar luz acerca de problemas demasiado complicados. No, lo que la Biblia llama consejería o aprender de consejo es algo de la vida diaria. Y yo voy a aprender a consejo leyendo la palabra de Dios, con una buena conversación con alguien, escuchando un sermón, leyendo un buen libro. Yo puedo encontrar consejos que me ayuden a esa actitud de cambio que todos debemos de tener para mejorar en agradar a Dios, en conocer el camino de salvación, en yo poder relacionarme mejor con otros, ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor empleado, todo lo demás. Todos tenemos necesidades y por lo tanto todos necesitamos información de Dios
para saber cómo agradarle a Él y cómo cambiar. Ese consejo, Marco, yo solo puedo buscarlo de Dios para tratar con mi alma y con los asuntos espirituales y emocionales de mi vida. Claro, Dios nos hizo, como decía Salvador, seres íntegros, donde tenemos personalidad, tenemos emociones, tenemos intelecto y tenemos voluntad. Y en las Escrituras se convierten como si fuera el manual del fabricante. Dios fue que diseñó al ser humano y por lo tanto Dios dice cómo funciona. A mí me llama muchísimo la atención cómo hay personas que les encanta la tecnología y compran un nuevo equipo y se fajan a revisarlo de arriba abajo. El manual. El manual, para saber cómo es que funciona. Obviamente el que lo diseñó te puede decir, este botón es para esto, aquel botón es para aquello. Claro, hay otros que tienden a ser más espontáneos y quieren aprender el funcionamiento pulsando botones. Pero eso tiene sus consecuencias. Tú puedes dañar el equipo. Siempre recuerdo O sea que, una consecuencia de no seguir el manual es dañar el equipo. Eso puede ser. Recuerdo siempre una foto que nos tomamos en un viaje de vacaciones, genial. Éramos 2 familias, cada uno con 3 hijas y la hicimos desde el más grande, evidentemente yo, hasta el más pequeño. La foto es genial, lo único que la foto no existe. ¿Por qué? Porque el amigo mío la compró un aparato de la última generación. Sofisticados. Exacto, y cuando llegó aquí al país, en lugar de buscar el manual, él se puso a pulsar botones y borró todo. Al final, solamente nos queda el recuerdo de todo lo que había. Bueno, eso no tiene tanta trascendencia si ocurre con una foto. Pero cuando nosotros vivimos de este lado del sol, sin seguir el manual del fabricante, que es que nos dice cómo funcionamos, cómo debemos comportarnos en determinadas circunstancias, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo debemos reaccionar cuando empieza el equipo a chispear, cuando empezamos nosotros a sentirnos de tal o cual manera. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que tiene que ver con nuestro intelecto y con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Si es algo orgánico, ya es otra cosa. Pero la Escritura tiene respuesta para nosotros saber cómo debemos conducirnos en todas las circunstancias que como seres humanos se nos presentan de este lado del sol. Eso que dice Marco, alguien lo puede cuestionar, que la Escritura tiene respuesta para todo ese tipo de preguntas e inquietudes espirituales, Salvador. Eso no es algo muy absoluto lo que Marco está diciendo. Suena absoluto, ¿verdad que sí? Ahora el punto es bueno aclararlo, en el sentido de que la Biblia no es un manual de consejería en el sentido de nosotros encontrar contenido enciclopédico de todas las cosas que podemos enfrentar. O sea, ¿qué hacer cuando ocurre esto? ¿Qué hacer cuando ocurre aquello? Paso 1, paso 2. Exacto, no es así. Pulsa el botón tal, el botón la Biblia 2. no tiene 66 libros. De que 1 para problemas de la mente, 2 para problemas de los deseos, 3, no. Es un libro de una historia de redención. Ahora, cuando la organizamos esa información, teológicamente hablando, cuando armonizamos todo lo que aporta la Escritura en términos de quiénes somos, cómo funcionamos, quién nos hizo, hacia dónde vamos, si hay propósito, cuál es nuestro destino, entonces llegamos a conclusiones como la que Marco está diciendo. O sea, la Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestras emociones. O sea, ¿qué ocurre cuando yo me ando desenfrenadamente, cuando no tengo dominio propio, cuando soy controlado por mi orgullo? La Biblia me dice qué ocurre, me da incluso un diagnóstico y también me ofrece soluciones para cómo yo puedo lidiar con esas problemáticas. Obviamente, el orgullo del hombre le lleva a ampararse en recursos personales o aquellos que ellos escogen y que no interfieran con sus objetivos. En otras palabras, yo quiero que alguien me resuelva mis problemas, pero sin que me toque las cosas que yo amo hacer en la vida, sin que me perturben el estilo de vida que yo quiero seguir llevando. Entonces, no, así no. No es como tú quieras, es como Dios dice. Entonces, obviamente, el hombre, por esa razón, se rodea de aquellos consejeros que él prefiere. Él busca los libros que le dicen lo que él quiere leer.
él busca el consejero que le dice lo que él quiere oír, y así cada quien hasta se buscan hasta sus pastores y sus iglesias. Pero el punto es, ¿qué queremos? ¿Sentirnos bien con lo que nos dicen o realmente nosotros andar bien? Porque yo puedo realmente sentirme bien por un tiempo haciendo lo que a mí se me ocurre, pero eso no significa que el problema está solucionado. Y a la larga lo que todos queremos son soluciones a largo plazo. No queremos sencillamente pastillas que nos hagan creer que ya el problema se corrigió. ¿Y ustedes entienden que esos consejeros que no son bíblicos, que son consejeros seculares, con criterios seculares, pueden ayudar a resolver los problemas de raíz de una persona? Bueno, Eduardo, el problema con esto es que si tú no tienes una visión correcta de lo que el hombre es y tú partes de un punto errado, cualquier consejo que tú vayas a dar tiene un alto porcentaje de estar errado. Nosotros no estamos en contra de consejos en diferentes áreas, aún no sean creyentes. Puede haber consejos basados en estadísticas, consejos basados en experiencia, pero la verdad es que si estamos hablando de aspectos espirituales, de aspectos esenciales del comportamiento humano, el consejo va a depender de lo que tú creas. Por ejemplo, si tú crees que el hombre nace en blanco moralmente y que son las circunstancias de la vida, la familia y todo el entorno alrededor quien va escribiendo y quien finalmente determina si él va a ser una persona buena o mala, eso es un punto de partida muy común, pero que no es correcto, porque la Escritura nos dice claramente que todo el hombre nace en pecado, es decir, nace con una naturaleza que tiende hacia el pecado. Entonces, cuando tú arrancas de un punto de partida errado, De una premisa de una errada. premisa falsa, pues obviamente la conclusión va a ser falsa. Es por eso que a veces en consejería nosotros vemos cómo los consejeros no cristianos están buscando un culpable muchas veces y termina siendo culpable la sociedad, la familia, las circunstancias, cuando lo que la persona necesita es entender que tiene un problema, que ha tomado decisiones erradas, que tiene que afrontar las consecuencias de su pecado y que hay esperanza para cambiar. A mí me gustaría que en el próximo segmento viéramos esos fundamentos en los cuales se basa la consejería bíblica. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Instrumentos en las manos del Redentor de Paul David Tripp. En este libro, su autor nos enseña cómo identificar las áreas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. Pero no solamente eso, no solamente nos enseña cómo efectuar el cambio en nuestras vidas, sino ayudar a otros a cambiar también. Instrumentos en las manos del Redentor de Paul David Tripp. Todos los consejeros somos creyentes porque todos tenemos convicciones, creencias, pensamientos acerca de diferentes temas. El punto que estamos viendo hoy es que nuestras creencias se derivan de lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de consejería bíblica y de los fundamentos de esta consejería. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran cómo el creer en Dios afecta mi consejería. Bueno, el hecho es que el hombre o considera que tiene una autoridad por encima de él, algo externo a él que le dice cómo son las cosas, o el hombre se convierte a sí mismo en su propio estándar y su propio criterio Su para las propio cosas. modelo, su propio Dios. Entonces, nosotros no tenemos simplemente un mercado de conceptos de verdad para que nosotros podamos cada quien tomar el concepto de verdad que quisiera y cada quien fabrique su verdad. La gente dice cada cabeza es un mundo y en un sentido es así, pero no toda cabeza va a producir la verdad. Y en ese sentido nosotros tenemos en Dios la verdad. Él nos hizo, como decíamos al principio, y Él es nuestro Señor como creador.
no le debemos a Él, como Marcos explicaba. Hay un manual de funcionamiento porque Él fue el que nos hizo y Él sabe con qué propósito nos hizo y cómo mejor funcionamos. ¿Qué tontería más grande puede haber que yo pensar que para poder identificarme a mí mismo y vivir una vida de plenitud es yo tratar de identificar qué yo soy? Porque ya no es solamente hombre o mujer, y ahora tengo que inventarme a ver de qué género yo soy. No es que de qué género, cómo naciste, Dios te hizo. Y es tan sencillo como eso. Pero el hombre, al empecinarse en su deseo de libertad o de supuesta libertad, cae en unas contradicciones conductuales y existenciales que le llevan a una perdición y a torcer todo lo que correspondería para una vida recta. Y en ese sentido, es tan solo ir a Dios como la fuente de verdad para nosotros vivir bajo su autoridad. Y eso se tornaría en bendición para todo hombre que se ampare en esa revelación de Dios. La opción, bueno, vivir en una selva. La opción es que cada quien haga lo que quiere, que cada quien diga que lo correcto es esto y lo incorrecto es aquello. Y así vivimos en la locura que estamos viviendo a nuestro alrededor. Marcos, esa locura que dice Salvador que estamos viviendo, que vemos que cada cabeza es un mundo, es el producto de que muchas personas no creen en Dios y son sus propios dioses. Claro, evidentemente no hay un elemento unificador. Imagínate, como dice, cada cabeza es un mundo, cada persona siente diferente, cada persona desea diferente, cada persona tiene gustos diferentes, le da importancia a cosas diferentes. Pero la verdad es que hasta una sociedad tiene que determinar cuáles son las cosas más importantes, qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Tiene que haber un elemento unificador, un criterio, una autoridad. El problema fundamental que plantea Salvador es que cuando no creemos en Dios, somos dioses nosotros, porque somos nosotros los que determinamos lo que está bien y lo que está mal, y caemos en esta locura. Si yo siento que, ¿por qué tengo que tener una mujer? ¿Por qué no puedo tener 3? Entonces creo la Asociación para la Poligamia y empiezo a hacer campaña y me reúno con todo el que piensa igual y empezamos a hablar a los medios de prensa, le metemos dinero porque aparecen 2 o 3 polígamos que le encanta la idea, le meten mucho dinero y recursos y dentro de poco, aunque ahora parezca muy ridículo, si eso se hace, en pocos años estaremos viendo que es señal de alto nivel intelectual defender la poligamia. Eso es lo que está sucediendo. Okay. Y todo se inicia con que nosotros sustituimos la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, por nuestros propios gustos, deseos e inclinaciones. Marcos, es que no tenemos que irnos tan lejos. Es que los mismos argumentos que se expresaron para buscar que el movimiento LGBT se impusiera, los mismos criterios para imponer el matrimonio homosexual, los mismos criterios que se dan para los transvestis, para los transgéneros, los mismos argumentos, ahora lo están usando aquellos que están a favor de la zoofilia. Por un lado, esos son un grupo, todavía gracias a Dios más pequeño. Por el momento. Pero menos pequeños aquellos que están promoviendo el sexo con infantes. La pedofilia. La pedofilia. Sí. Entonces, son los mismos argumentos, porque cuando tú abres esa puerta, la caja de Pandora sacará todas cosas. Permítanme citarles este texto de Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Dice Pablo, hablando de la generación de los últimos tiempos, dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vamos a ver por qué. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Sabe cuál es la palabra griega que se dice ahí? Filautos. Autos de uno mismo. Sí. Es amarse a uno mismo. Gran parte del problema, porque la sociedad está como está, es porque es un amor desmedido sobre cada quien. Cada quien quiere hacer lo que desea. Y vivir para sí. Pero fíjate, es un problema de amor. Son amadores de sí mismos. La gente usa el amor para justificar lo que sea. Pablo está diciendo, hay un peligro en ese tipo de amor, pero no se termina ahí. Tú sabes que él da una lista de cosas. La siguiente palabra es avaros. Tú sabes que esa palabra, ¿cuál es la palabra griega para eso? Contiene también la palabra filos. ¿Cuál es?
filarguros, amor hacia las cosas, amor hacia el dinero. Es un problema de amor también. Ahora, ¿saben cómo termina la lista? ¿Cómo? La lista termina después que dice soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores. Dice al final, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Dos palabras que también usan la palabra filos. Salvador, pero el problema del hombre a la luz de eso es un exceso de autoestima. Es un exceso de autoestima y de enfocar su amor a las cosas incorrectas. Lo que quiero decir con esto es, fíjense que el problema es un problema de amor y que no se justifica por el amor a cualquier estilo de vida. Eso es lo que está Pablo contraatacando aquí claramente. Entonces no es lo que el hombre quiera hacer. No es, si a mí me gusta que los demás que no opine. No. Por eso es que todos nosotros daremos cuenta a Dios. Aquí el hombre puede hacer y deshacer, pero sepa que va a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Que Dios toma en cuenta este tipo de conductas. Entonces, ¿cómo esos sistemas de consejería secular tratan con el hombre su problema si ya de inicio han desechado a Dios? Bueno, lo que buscan es una manera de hacer sentir bien a las personas. Si yo logro eliminar el problema de culpa de la gente, porque es un problema, es un asunto de culpa. Sí. La gente va a tratar de solucionar sus problemas. Si yo logro que las personas evadan el sentido de responsabilidad y le echen la culpa al sistema, a una experiencia que tuvieron cuando pequeños, a cualquier cosa, yo voy a mantenerme en un buen trabajo que da muchos beneficios porque el hombre siempre va a tener problemas y yo voy a tener una gente cautiva de que se va a sentir mejor. ¿El problema está resuelto realmente? No. Los problemas no se resuelven de esa manera, y mucho menos aquel que tiene que ver con Dios y la eternidad. Marcos, tenemos un Dios creador. Ese Dios se ha revelado al hombre. ¿Dónde yo encuentro entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas? En las Escrituras, en la Biblia. Dios se ha revelado al hombre de diferentes maneras. Él se revela a través de la creación. Pero la creación solamente nos habla de su eternidad, de su poder. La creación no nos dice, no nos dice cómo ser salvos. La creación no nos dice cómo debemos conducirnos en las diversas circunstancias. Pero las Escrituras sí. Dios no solamente se revela a sí mismo como Él es, sino también que Él revela cómo espera que sus criaturas se conduzcan, cómo Él espera que sus criaturas se relacionen con Él, cómo espera que sus criaturas, y de manera particular el ser humano, el hombre, que de todas sus criaturas fue el único que fue hecho a su imagen y semejanza, con personalidad, con una voluntad. Es en la Biblia donde nosotros sabemos lo que Dios considera que está bien y que está mal, lo que Dios considera que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Si nosotros nos apartamos de las Escrituras, caemos en lo que decíamos hace un rato, de que nos convertimos nosotros en dioses y actuamos conforme a nuestro propio criterio. Tú ahorita, hace un rato, dijiste, bueno, pero es un problema de autoestima. Sí, precisamente. Es un problema de autoestima. De sobreautoestima. De sobreautoestima. Y es interesante, aun cuando vemos la consejería bíblica, el contraste con la consejería secular. Hoy en día tú vas a un consejero secular y uno de los principales objetivos de ese consejero es que tú mantengas tu autoestima alta. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que el problema del hombre no es de baja autoestima. En Romanos 12:3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es interesante que si el problema del hombre fuera de que tiene problemas de baja autoestima, la Escritura diría, ninguno piense ni más alto ni más bajo. Pero nadie piensa generalmente más bajo de sí de lo que piensa, de lo que cree. Las personas, todos nos consideramos que somos el centro del universo, que lo más importante en todo el mundo es nuestra felicidad, que lo más importante es que nosotros logremos nuestra realización. Ahí empezamos a ver la diferencia de lo que el hombre cree y de lo que Dios cree. Lo más importante, según Dios, es que el hombre aprenda a tener una relación con Él, que el hombre cumpla el propósito para el cual fue creado, que fue manifestar la gloria, el carácter admirable de Dios. ¿Qué sucedería, Eduardo? Tú que sabes de economía y de finanzas, ¿qué sucedería si de repente, de alguna manera, alguien torna para su favor
y cambia las denominaciones de las papeletas. De forma que yo puedo usar una papeleta de una denominación bien baja y la torno a mi favor para que en momentos funcione a mi favor. Se hace millonario. Y una locura en el sistema, Sí, ¿no? claro. Bueno, Lo algo afecta por así completo. de tergiversación ha ocurrido en el sistema de valores de Dios, donde Dios ha llamado a las cosas de una manera y el hombre lo cambia el nombre, que es lo que el famoso texto de Isaías dice, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy en día, una de las maneras que están utilizando esos expertos para imponer una nueva moralidad es cambiarle el nombre a las cosas. De manera que ya lo que Dios llama de una forma ya no es así, porque ahora suena con un nombre muchísimo más bueno. O sea, pues, lo que Dios ya podía llamar glotonería, ya no es glotonería. Buen comer. o buena vida, o quién sabe qué. Y así a todo tipo de estilos de vida. Eso es la gente de poliamor. Eso suena como que mucho amor, pero es alguien que vive con varias mujeres. Eso es adulterio. Ok, pero la Biblia es la revelación de Dios. Ahí tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo una persona que está viendo el programa se puede acercar a la Biblia, a ese fundamento vital para obtener el consejo de Dios para su vida? Para mí, uno de los grandes significados de la fe, y Dios llama a todos los hombres a confiar en Dios, a creerle a Dios. Uno de los grandes elementos de la fe es que el hombre deje de confiar en sí mismo. Es precisamente el hecho de que nos amparamos en nuestros propios juicios, nos amparamos en nuestra propia sabiduría, lo que nos mete en una enorme cantidad de problemas. Y la fe significa, de ahora en adelante, yo voy a confiar en Dios y en lo que Él dice. Él sabe cómo son las cosas. Eso amerita una humillación personal, un reconocimiento de que no solo que yo no me lo sé todo, que sé muy poco realmente como debo conocerlo, pero ese es el primer paso para yo precisamente andar en el camino y la senda de la sabiduría. ¿Cómo voy yo a aprender si yo menosprecio una escuela? ¿En esa escuela? Yo no me voy a inscribir en esa escuela. Bueno, ningún hombre se inscribe en la escuela de la sabiduría de Dios, a menos que entienda que en él mismo no está lo que él necesita para saber cómo vivir. Por eso que yo siempre les digo a las personas, la gente está viva, pero no sabe cómo vivir. Hacerse padre, eso es lo más fácil que hay, pero ser un buen padre es otra cosa. Así es. Entonces, en ese sentido, el conocer vivir para la gloria de Dios, el bien de los demás y aún mi propio bien, amerita la humildad y la humillación de yo reconocer que yo no me las sé todas. Entonces, un fundamento de la consejería bíblica, Dios, su existencia, que Él es nuestro creador, Él nos dio el manual del fabricante, tenemos su revelación en la Escritura. ¿Qué me enseña la Biblia con respecto al hombre? Es un ser creado, el hombre evolucionó, es su naturaleza básicamente buena, el hombre nace en pecado, ¿por qué el hombre tiene problemas? Precisamente decíamos hace un rato que lo que uno piense o conteste a esa pregunta va a determinar el tipo de consejo que tú vas a dar en determinadas circunstancias. Y Por más, ejemplo, que eso, te va a decir cómo tú vas a actuar en tu vida y tú como consejero, cómo tú vas a tratar con tus propios problemas. Claro. Con tus propios deseos, con tu pensamiento, con tu conducta. Evidentemente, si nosotros evolucionamos, si nosotros somos fruto de la casualidad, pues de verdad, si nosotros llevamos eso a las últimas consecuencias, ni siquiera tiene sentido la moralidad. Porque fue un accidente que ocurrió. Mal o bien, eso no existe. El mal va a estar determinado por lo que yo entienda que es malo y por lo que yo entienda que es bueno. Y si tú entiendes exactamente lo contrario, no hay problema. Vive tu vida como tú quieras, como tú entiendas, yo vivo la mía. Totalmente diferente a si somos seres creados. Si somos seres creados, entonces hay alguien que es más poderoso que nosotros. Hay alguien que nos dio origen. Y hay alguien a quien nosotros tenemos que rendir cuenta. Por eso yo tengo la firme convicción, en algunos casos es muy evidente, en otros no tanto, pero tengo la firme convicción de que muchas personas que dicen ser ateos no llegaron al ateísmo
razonando, porque no tienen argumentos para la existencia de Dios. Llegaron al ateísmo porque le acomodan más para los estilos de vida que quieren vivir. No es fácil tú hacer algo cuando sabes que alguien más poderoso a quien tú te debes piensa exactamente lo contrario de lo que tú quieres hacer. Y la vida de todos esos filósofos y actuales ateos corrobora que es por sus estilos de vida, que es precisamente por eso La mayoría, que ellos argumentan lo que exactamente, argumentan. Exactamente. Vuelvo y digo, hay casos que son muy evidentes. Yo he conocido casos de personas que obviamente quieren vivir cumpliendo todos y cada uno de sus deseos. No importa si son deseos buenos o si son deseos no buenos. Pero ¿qué pasa? Si Dios existe, yo no lo voy a poder cumplir. Así que es obvio que ellos adoptan un esquema de pensamiento, una cosmovisión, donde Dios no forma parte de eso. Por lo tanto, tratan de acallar sus conciencias, viviendo como les da su gana, y no tienen que responder ante Pero nadie. son inconsistentes, porque se molestan cuando el otro también quiere vivir así. Ah, claro que y sí. le afecta. Y lo afecta, Claro que sí. por lo que tú decías, el amor a sí mismo. Claro que sí. Tú decías al inicio del programa que somos seres creados por Dios, que el hombre cayó cuando desobedeció a Dios. El hombre ha transgredido la ley de Dios, por lo tanto pecó, y ese pecado lo afectó. ¿Cómo afectó ese pecado al hombre? Bueno, Marcos hablaba, cuando hablaba de la creación del hombre, habló de que Dios nos hizo con diversas facultades, ¿no? O sea, tenemos mente, tenemos voluntad, tenemos conciencia, tenemos emociones. Todas nuestras facultades fueron afectadas por el pecado. O sea que yo no tengo todo el potencial de desarrollarme a plenitud. La verdad es que no, solo en Dios nosotros podemos tener la esperanza de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero sujetos al pecado y esclavizados al pecado no podremos lograrlo. O sea, yo no tengo respuesta a los problemas dentro de mí mismo. Vamos a decir que la solución al problema no se encuentra en mí mismo. Yo voy a dar manifestación al problema de múltiples maneras, pero yo para poder encontrar la solución solamente la puedo encontrar en Dios y en su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos transforma para nosotros poder venir a luego hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos en Cristo Jesús. En el proceso el hombre tiene que venir a la fe y reconocer su necesidad y entrar en ese proceso que la palabra de Dios llama santificación. Todos necesitamos transformación. No hay nadie que haya llegado. Y en ese sentido todos necesitamos ayuda, unos a un nivel y otros a otra. Es más, hay personas que van a lidiar con ciertas áreas en su vida y que van a tener debilidad por toda su vida en ciertas cosas. Una persona puede ser agradecida como una marca de vida. Es decir, esa es una persona agradecida. Y esa persona en un momento dado cometer un acto de ingratitud tal que necesite consejería. Lo que quiero decir con esto es que no importa cuánto hayamos progresado y crecido, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos a un nivel o a otro, formal o informalmente, consejería, ayuda, que me implanten un pensamiento de Dios, que me ayude a colocar las cosas en su lugar y ordenar mi vida, mis pensamientos, mis emociones. Poder yo hacer lo que tengo que hacer y no lo que quiero hacer meramente. ¿Ves? Entonces, si el pecado ha estropeado lo que somos, pero en Cristo hay esperanza y en Cristo hay suficiente. En Cristo hay fuerza para yo vencer los obstáculos que me impiden agradar a Dios y vivir una vida como a Dios le agrada. Pero para eso yo debo tener un oído dócil. Por eso esa exhortación del salmista, no seáis como los mulos sin entendimiento. Porque es que a veces somos así. Por eso es que dice el autor de Eclesiastés, uno de los hombres más sabios que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón, dice que mejor es un muchacho pobre y joven que un rey terco y necio que no sigue consejo. Entonces, una pregunta, a la luz de la condición caída del hombre, todas esas manifestaciones que los consejeros seculares llaman psicosis, esquizofrenia, ¿son el fruto de esa caída del hombre? Pero no la conteste todavía. Siga con nosotros en su programa, Entendiendo los Tiempos. En
En el programa de hoy hemos estado hablando acerca de la consejería bíblica y he aquí una cita con respecto a cómo escuchar los consejos. Es una cita de Churton Collins que dice: se necesita más sabiduría para beneficiarse del buen consejo que para darlo. Salvador, tú nos ibas a explicar cómo los problemas del hombre, lo que los consejeros seculares etiquetan como esquizofrenia, psicosis, todo ese tipo de problemas, son fruto de la caída del hombre. Exacto. Nosotros, por causa del pecado, las facultades nuestras no funcionan como debieran. Nuestros pensamientos, por ejemplo, pueden ser pensamientos engañosos, pueden ser pensamientos falsos, pueden ser pensamientos que no son objetivos. No podemos ver con claridad las cosas. Nuestras emociones también son desordenadas. Tenemos afecto hacia cosas que no debiéramos amar y amamos cosas que amamos lo que no debiéramos y no amamos lo que debiéramos amar. Es un impacto en todas nuestras facultades. Toma el área de los deseos, porque yo estoy de acuerdo, tanto Jonathan Edwards como Spurgeon hablaban de los deseos como la maquinaria que hace que el mundo funcione como funciona. Sí. Es lo que hace que nos levantemos por la mañana y lo que nos hace esforzarnos por las cosas que nosotros queremos. Pero algo tan sencillo, yo tengo hambre, yo como, eso me mantiene con vida, si no, no me mantuviera con vida, pero fruto de la caída del hombre, entonces, tengo un deseo incontrolado. Y es lo por que la yo comida. llamo, los deseos son movimientos del alma. O sea, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un lenguaje que se utiliza de esa inclinación del alma hacia ciertas cosas. Y la Biblia tiene categorías. Por ejemplo, la Biblia dice que hay deseos que son mundanos o deseos engañosos. Otra palabra son deseos desordenados. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Hay objetos de nuestros deseos que no son correctos. Hay cosas que no debiéramos desear. O hay cosas que deseamos con una intensidad que no es correcta. Ahora, ¿eso me lo van a decir a mí en una oficina de un psicólogo? No, esas cosas no me lo dicen de esa forma. Ellos se evalúan, el diagnóstico que dan es incorrecto y por lo tanto la solución que van a brindar normalmente también es incorrecta. Pues puede haber algo de estadística, como mencionaba Marcos, y otras informaciones que pueden ser útiles aquí y allá, pero normalmente si el punto de partida en cuanto a lo que es el pecado y la relación del hombre con Dios está incorrecto, el diagnóstico y las soluciones van también a partir de fundamentos incorrectos. Y por lo tanto no me van a ir a la causa verdadera del problema y yo voy a continuar teniendo deseos mundanos, deseos desordenados y deseos engañosos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Solución o algo que me haga, un placebo que me haga sentir bien temporalmente? ¿Es el hombre responsable ante Dios? Totalmente, totalmente. Dios creó al hombre como alguien que podía y tenía que dar cuentas por todo lo que Dios le había concedido. Evidentemente la caída, como decía Salvador, distorsionó todas las cosas. Dice la Escritura, he aquí estoy hallado que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero el hombre es totalmente responsable de sus actos, de sus decisiones. Marco, pero tú estás diciendo algo que es contrario a lo que dicen muchas corrientes de consejería secular. Precisamente por eso es que estamos hablando de la consejería bíblica, porque la consejería secular se basa en lo que el hombre cree. La consejería bíblica se basa en lo que Dios dice en su palabra. De hecho, con mucha frecuencia le digo a aconsejados cuando llegan a un matrimonio con dificultades, le digo, mira, la diferencia de una consejería bíblica y una consejería secular es la siguiente. En la consejería secular llegan ustedes con dos opiniones diferentes que los ponen en conflicto. Llegan a donde un consejero secular y ahora ya no hay dos opiniones diferentes, ahora hay tres. En el caso de la consejería bíblica, ustedes llegan con dos opiniones diferentes y el consejero bíblico no está para dar la suya. El consejero bíblico está para dar todo el consejo de Dios y para decir lo que Dios espera de eso que ustedes están manejando. Así que el hombre es responsable siempre y cuando, y yo pienso que es importante esta aclaración para ser equilibrados, siempre y cuando no haya elementos orgánicos que lo justifiquen.
Pero también situaciones de mi crianza o de mi educación o del pasado de una u otra forma me afectan, Salvador. Eso es lo ¿O que tú? eso es lo que se llaman influencias formativas. Ok, explícame eso, Marco. Cuando uno va creciendo, uno tiene muchísimas influencias que inciden en la persona que uno llega a ser. ¿Y esas influencias me llevan a desarrollar ciertos patrones de comportamiento a la luz de ellas? Sí, sí. El punto es el siguiente, que debemos evitar los dos extremos. Por un lado, debemos evitar el extremo de decir que no tienen nada que ver. Sí tienen que ver. No es lo mismo la lucha para una persona que crece en un hogar normal, para una persona que crece en un hogar donde ve que su papá golpea a su mamá, o donde por ciertas condiciones económicas crece escuchando a sus padres teniendo relaciones íntimas. O sea, esas son influencias formativas que sería insensato decir que no inciden en lo que Claro. la persona es. Ahora, el otro extremo es el de afirmar que esas influencias formativas son definitivas. Y ahí es que llegamos al punto de la responsabilidad. Tú puedes tener condiciones que te hacen más propenso a ciertos pecados que yo o viceversa. Pero a fin de cuentas, al final del día, no importa en qué condiciones nosotros crecimos. Al final terminamos siendo responsables. Va a haber más lucha, pero todos somos llamados a hacer lo que tenemos que hacer. Claro. El caso de las drogas es un ejemplo que nos muestra claramente eso. O sea, una persona que se ha expuesto al mundo de las drogas y ha quedado afectado, porque afecta el cerebro, afecta el cuerpo de diversas maneras, esa persona ya tiene consecuencias consigo que permanecen con él. Quiéralo él o no, él escogió ese mundo en ese momento dado. Ahora, lo que ocurra después, él no puede ahora empezar a actuar y a cometer actos violatorios contra la ley de Dios, en contra suya, en contra de los demás, y echar la culpa al hecho de que yo utilicé estupefacientes. No. Tú tienes una debilidad por ese asunto y tienes una exposición a ciertas cosas y debes hacerte más consciente de evitar ciertos lugares, ciertas drogas o ciertas sustancias. Bien, pero nadie queda excusado delante de Dios o nadie queda sin responsabilidad delante de Dios por el pasado que haya tenido. Como Marcos dice, me puede predisponer para ciertas cosas, me puede bajar las defensas ante ciertas cosas, pero no quedamos como personas que no tienen responsabilidad delante de Dios. Nunca somos eximidos de la responsabilidad delante de Dios por nuestros actos y por nuestras decisiones. Ahora, un punto importante, Eduardo, con esto del tema de la consejería bíblica, es el hecho de que, yo decía hace un rato, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos cambiar, todos tenemos áreas, sean que hayan sido patrones o no. Todos tenemos siempre algo en lo que beneficiarnos del consejo de las Escrituras, que puede venir a través de la lectura de la Biblia, de un libro que se esté basado en la Biblia, de un amigo que me hable conforme a la Biblia, pero yo necesito saber que mi cambio se produce como un proyecto comunitario. ¿Y a qué quiero decir con esto? Que nosotros no estamos supuestos a cambiar solos, ni a crecer solos, ni a ser útiles en el reino de Dios solos. Nosotros necesitamos de otros a nuestro alrededor. Y así como puedo yo tener la tendencia a dar consejo y a hablar y a dar mi opinión, yo debo tener, como decían los puritanos, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para que oigamos 2 veces más de lo que hablamos. Pero el punto es, debemos estar dispuestos a oír, a escuchar, no inmediatamente a tratar de yo cimentarme en una convicción personal y sin consideración de lo que la palabra de Dios dice, de lo que un buen consejero o un buen amigo me está diciendo. ¿Cuántas metidas de pata son cometidas, valga la redundancia, simplemente porque no queremos escuchar consejos? Hay un proyecto comunitario en el que Dios nos ha colocado en su iglesia para que nosotros podamos ser bendecidos por otros. Tú decías al principio que somos creados por Dios, que Dios nos ha dado una revelación, como tú decías, en su palabra, Marcos, que el hombre cayó. El punto es, la pregunta es la siguiente ahora. ¿Cuál es el objetivo mío en la consejería? ¿Para qué yo fui creado? ¿Y cómo yo salgo de mi condición de pecado? El objetivo de toda consejería
es llevar a las personas a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Pero tú has dicho algo que yo no puedo hacerlo en mí mismo, en mi propia fuerza, porque yo tengo un problema, Marcos. Precisamente. Yo me he apartado de la ley de Dios. Precisamente. Como parte del diagnóstico, antes de todo médico, antes de recetar la medicina, tiene que tener un diagnóstico. A menos que tú seas como esa gente que le receta una aspirina a todo el mundo. Te duele la muela, una aspirina, la cabeza, una aspirina. Pero no es así realmente como debe tratarse. Porque el diagnóstico es en mi propia fuerza no puedo. Yo soy esclavo del pecado. Yo no puedo cambiar por mí mismo. No es culpa del pasado, no es culpa de la sociedad, no es culpa de la educación. ¿Y entonces? Correcto. Es culpa tuya, es culpa mía y hay esperanza porque hay alguien que sí puede. Y es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo consigo eso? Explícame. Bueno, precisamente nosotros tratamos de llevar a las personas a ver que lo que están haciendo mal o lo que están manejando mal, su condición, aunque es su responsabilidad, ellos no están obligados a seguir allí. Sino que hay una esperanza de cambio. Claro que hay una esperanza de cambio. Y la esperanza es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra impotencia para entonces clamar al que puede que venga y nos asista. Vamos a hacer un alto ahí. ¿Hay esperanza de yo tener un mejor matrimonio, de yo tratar con mi culpa, de yo tratar con la depresión, con todas esas cosas? Totalmente. Cristo es llamado en las Escrituras admirable consejero. Interesante. ¿Por qué? Porque Cristo coloca en nosotros lo que no viene en fábrica con nosotros, o sea, por el pecado. O sea, todos nosotros necesitamos que alguien nos coloque en nuestra mente y corazón un orden nuevo. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. Dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Enseñar, reprender, corregir e instruir. 4 cosas que necesitamos. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos ser reprendidos, todos necesitamos ser corregidos, todos necesitamos volver a ser encauzados por una senda. O sea, ¿tenemos patrones de conducta incorrecta? La palabra de Dios nos encausa. Tenemos que ser reprendidos por algo que estamos viendo mal, haciendo mal, usando nuestros labios mal, nuestra mente mal, patrones de conducta incorrectos. Necesitamos ser reprendidos. La palabra de Dios nos ayuda y después dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, ¿qué queremos que la palabra de Dios haga en todo lo que se pongan a ella? Que nos convierta, nos transforme, nos encauce para que vivamos vidas para la gloria de Dios. Que vivamos vidas que sean llenas de esas buenas obras, obras conforme a las que Dios nos ha trazado en su palabra. En otras palabras, no tenemos que desperdiciar nuestras vidas siguiendo las tonterías y convicciones personales, empecinándonos a seguir en el camino y la senda de tosudez y rebeldía. No, no tiene que ser así. Hay cambio en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús para que todos nos volviéndonos a Él, vivamos conforme a sus patrones y para su gloria. Marcos, ¿cómo yo me apropio de esa esperanza que el Salvador me está hablando? Clamando a Dios que nos dé fe en su palabra, fe en Él y que nos dé arrepentimiento de nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de vivir. Y acercándonos a las Escrituras, orándole al Señor, que abra nuestros entendimientos, que nosotros no solamente podamos entenderla, sino que también podamos aplicarla con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que dicen que ellos tienen fe, que ellos no le hacen mal a nadie, que ellos viven para exaltar a Dios. Lo que pasa es que hay una fe falsa y hay una fe verdadera. ¿Cómo así, Marcos? Y no depende de la intensidad subjetiva, depende del objeto donde se coloca. Por ejemplo, déjame hacerte una pregunta. Marcos está como complicando la cosa, ¿eh? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has conocido personas que le tienen terror a los aviones? Sí. Ok. Monta una persona así en un viaje a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Se va muriendo, no tiene fe en el avión. Ahora, hay algunos que se van en bote, abarrotados, y ellos están seguros que van a llegar. Pregunta, ¿quién tiene más probabilidad de llegar a Puerto Rico bien? El que se va en el avión moderno, bien equipado, pero él no con buen mantenimiento. Pero él no cree en eso. Pero va a llegar. Ah, porque la fe no depende tanto de ¿La persona? De la persona, sino de dónde tú la colocas, en quién. Y la fe en Jesucristo es aquella fe que nos trae salvación. Así que la forma de cambiar, la forma de uno
ir hacia un punto cardinal y luego dirigirse al contrario, es clamando a Dios que nos dé fe, que nos dé arrepentimiento, que nos dé salvación y que dirija nuestras vidas. En ti está todo el potencial. Cree en ti mismo y lo lograrás. ¿Es así? Eso es lo que nos venden desde pequeño, pero no es así. Es que no es solamente que no está el potencial, es que no es solamente que ni siquiera es importante lo que sea lo vital para nosotros. Nos enseñan desde pequeños que lo más importante es cómo tú te sientas. No, lo más importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Así que lo más importante es decir, Señor, yo hasta aquí he vivido conforme a mis propias ideas, conforme a mis propios pensamientos, conforme a mis propios valores, conforme a mis propias convicciones, y miren el lío que estoy metido. No es solamente que relacionalmente, familiarmente, económicamente, laboralmente he sido un fracaso, pero yo quiero que las cosas sean diferentes. Yo quiero resolver eso y sobre todo quiero resolver el problema de condenación que pesa sobre mí. Señor Jesús, sálvame. Tú moriste en la cruz y pagaste la condenación que le correspondía a todos nosotros. Yo quiero apropiarme de ese precio que tú pagaste. Yo quiero apropiarme de esa oferta. Yo quiero aceptar esa oferta. Yo quiero recibir al Señor. Y cuando una persona recibe al Señor, ¿qué pasa? ¿Cambia el propósito de su vida, su motivación, hacia dónde va en la vida? Bueno, es lo que la palabra técnica que se usa es conversión, que es un cambio de dirección de 180 grados. Nosotros somos transformados por un arrepentimiento que nos lleva a aborrecer lo que antes amábamos y amar lo que antes aborrecíamos, de manera que ahora queremos agradar a Dios, vivir para Dios. Siempre vamos a necesitar ser cambiados, siempre vamos a necesitar la palabra de Dios que nos ayude a enderezarlo, pero son cambios menores de dirección como todo avión que despega y tiene que hacer ajustes en el aire para llegar al destino, pero vamos al destino celestial, no en vía contraria, que es un camino de perdición y de condenación. En otras palabras, entonces, el propósito de la consejería bíblica es que las personas sean transformadas por el Espíritu de Dios y vivan para la gloria de Dios. Correcto. Amén. Correcto. Tú Salvador, parece que sabes de eso. un poquito. Marco, 10 segundos para despedir el programa. Bueno, una exhortación a todos los oyentes que si nunca en su vida han tenido la experiencia de venir delante de Dios y delante de Cristo y decirle, me arrepiento de mis pecados, ayúdame a creer en ti, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú me dirijas en todos los aspectos de mi vida, es un buen momento para hacerlo. No hay nada más importante, ninguna decisión más importante en la vida de un ser humano que clamar a Cristo que lo salve y empezar a caminar de una manera totalmente diferente. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.